¿Qué tal amigos? El día de hoy tenemos una actualización muy importante para todos ustedes, beneficiarios del Seguro Social. Y es que traemos excelentes noticias. Muchos se preguntarán, ¿por qué el día de hoy estarán recibiendo un pago por parte del Seguro Social? El día de hoy, viernes 31 de mayo. La razón de esto es muy sencilla, pues el primer día de junio cae fin de semana. Y para poder asegurar que los beneficiarios reciban su dinero a tiempo, la Administración del Seguro Social ha tenido que reprogramar el pago mensual para el día de hoy. Por lo tanto, señores, si eres un beneficiario individual, podrás ver un depósito de hasta $943 el día de hoy en tu cuenta bancaria. No te olvides que en los casos de parejas elegibles, pueden llegar a recibir hasta $1,415. Y aquellos beneficiarios que cumplen con condiciones de persona esencial pueden llegar a recibir hasta un extra de $472 por mes. La Administración del Seguro Social, como bien sabemos, es la agencia federal encargada de proporcionar beneficios mensuales a más de 72 millones de estadounidenses, de los cuales aproximadamente 5 millones son personas mayores pero de bajos ingresos, son personas discapacitadas, niños elegibles, pues todo esto que gira en torno al programa de seguridad de ingresos suplementario. Y es que el objetivo del programa del SSI es brindar beneficios mensuales dirigidos para estas personas mayores, para estos discapacitados, para los que son de bajos ingresos en los 50 estados, incluyendo al Distrito de Columbia y las Islas Marianas del Norte. Pues si alguien está interesado en calificar para el programa del SSI, debe de evaluar todos los requisitos de ingresos, los recursos, antes de presentar su solicitud, ya que más del 60% de las solicitudes suelen ser rechazadas. Pues en este año 2024 los solicitantes deben ser elegibles para este programa financiero y cumplir con ciertos requisitos, como cuáles. Para empezar, debe ser una persona mayor de bajos ingresos, y cuando me refiero a mayor es de 65 años. También puede ser incluyendo un individuo con bajos ingresos, incluyendo salarios o beneficios de jubilación. También aquí entran las personas con recursos que son muy limitados. O pueden ser también ciudadanos estadounidenses, nacionales y algunos no ciudadanos. Aquellos que viven en uno de los 50 estados, o Washington DC o las Islas Marianas del Norte, hijos de un padre militar que presta servicio permanente fuera de los Estados Unidos, también es uno de los grandes requisitos por los cuales pueden entrar directamente al programa. También algunos estudiantes que se encuentren actualmente en el extranjero. En términos de limitaciones de ingresos y recursos, los recursos contables de un individuo no pueden exceder los $2,000, o los recursos contables de una pareja deben de exceder los $3,000. Este es el gran problema de este programa, es que no te deja tener mucho dinero, no te deja tener muchos activos de valor. Esto es a lo que se conoce pues como límite de recursos. Las posesiones que tienes y que se destinan al límite de recursos se llegan a reconocer como recursos contables. Pues muy bien, señores, ¿cuándo llegarán las cuentas bancarias el pago de seguridad social respectivo al mes de junio? Los beneficiarios recibirán el pago del Seguro Social de junio para el SSI adelantado. Todo esto el día de hoy, 31 de mayo. Por lo que en junio, pues, prácticamente no habrá beneficios mensuales para los beneficiarios del SSI. Una vez que se complete el segundo pago del SSI en mayo, el Seguro Social va a reanudar los pagos mensuales hasta el 1 de julio. Además, los beneficiarios del SSI deben de tener en cuenta que este pago doble del SSI será repetido en otros meses, como lo suele ser agosto o noviembre. Por lo tanto, los beneficiarios que califiquen para este programa no recibirán beneficios mensuales tanto en septiembre como en diciembre. De acuerdo con el calendario de pagos del Seguro Social para este año, vamos a ver las próximas fechas de pago para los beneficiarios del SSI. Pues como mencionamos, 31 de mayo, viernes, pago del Seguro Social respectivo a junio.
Luego veremos en julio, lunes 1 del mes. Agosto, jueves 1 del mes. En el mismo mes de agosto, viernes 30 de agosto, el pago adelantado de septiembre, similar a lo que está ocurriendo el día de hoy. Luego veremos en octubre, martes 1 del mes. Luego veremos en noviembre, viernes 1 del mes. Y luego en el mismo mes de noviembre, viernes 29, estaremos recibiendo los beneficios adelantados respectivos al mes de diciembre. Y es que los solicitantes del SSI tendrán mejores probabilidades de calificar para el pago del Seguro Social desde septiembre de este año 2024. La Administración del Seguro Social reintrodujo recientemente una nueva regla, la cual incluye hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como el SNAP, con el fin de poder ampliar la definición actual del hogar de asistencia pública. Con esta modificación, los beneficiarios del SSI en hogares con una pequeña cantidad de beneficiarios verán muchos beneficios, ya que será necesario por menos miembros del hogar para poder recibir beneficios para ser elegibles. Por lo tanto, los hogares con menos personas que reciben prestaciones se verán beneficiados de esta legislación. Además, a principios de esta primavera, la Administración del Seguro Social anunció que ya no va a incluir los alimentos como la asistencia alimentaria informal de amigos, familiares o programas comunitarios, todo esto dentro del cálculo de apoyo y manutención en especie. El nuevo estándar de soporte y mantenimiento en especie tiene como objetivo promover y simplificar el proceso de solicitud del SSI. Según la Administración del Seguro Social, las nuevas regulaciones entrarán en vigor a finales del año, exactamente el 30 de septiembre. Pues señores, todo ha cambiado en las prestaciones del Seguro Social en este año 2024. Recibir seguridad social es un rito de iniciación, por el cual la mayoría de los estadounidenses vivos han pasado o pasarán en algún momento de sus vidas. Es un programa universalmente apreciado que tiene como objetivo garantizar una jubilación digna luego de toda una vida de trabajo, y pues gracias a él, los pensionados pueden llegar a tener una buena calidad de vida, ya que según las encuestas a nivel nacional, hasta el 90% de los jubilados dependen de su pago mensual, todo esto para cubrir al menos una parte de su gasto mensual. Entonces, ¿qué es lo que determina tus beneficios del Seguro Social? Principalmente son 4 factores claves: el historial de ganancias, el historial del trabajo, tu edad plena de jubilación, tu edad para poder reclamar. La Administración del Seguro Social tiene en cuenta tus 35 años de mayores ingresos ajustados a la inflación a la hora de querer calcular tus beneficios mensuales. Pero si solo tiene 20 años, seguirá siendo el promedio con 35 y colocará 0 para los años que usted no tuvo, que no pudo generar ingresos, o que al menos no tuvo ingresos imponibles. Esto significa que cuanto más alto sea tu salario y más años tengas de esos 35 años mínimos, más beneficios tú vas a recibir. Y es que tu plena edad de jubilación es algo que también influye mucho. Para todos los nacidos en 1960 o después, su plena edad de jubilación es de 67 años, pero los primeros beneficios que se pueden reclamar no se acercan a esa edad. Los trabajadores jubilados elegibles tienen la opción de recibir su pago tan pronto como cumplan 62 años, pero pueden retrasar este reclamo hasta máximo 70 años. Y es que la brecha de casi 10 años entre las edades claves es lo más importante a la hora de recibir beneficios, y los beneficios de cada edad solo se pueden determinar por el demandante individual. Para aquellos que comenzaron a trabajar temprano y tuvieron trabajos físicos duros y simplemente ya no pueden continuar trabajando debido a una enfermedad o una discapacidad, sin duda alguna esta edad es la óptima. Y es que el tiempo para sanar y mejorar la calidad de vida, mientras sea posible, es algo que puede cambiar tu vida de muchos trabajadores. Además, con la noticia de la desaparición del Seguro Social, de la crisis, del financiamiento y todo esto, es más que posible que sientan que necesitan jubilarse y recibir alguno de los beneficios antes de que ya no estén disponibles. Pues si tienes ahorros,
pueden sentir que pueden seguir acumulando intereses mientras cobran su cheque del Seguro Social.